el misterio y el asombro de Dios hecho carne, y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Buenas
Nos escucha, que si nos haces favor de checar, qué sonido por favor, y pues ahí nada más que me avisen cuando se escuche por favor, para estar al pendiente. Entonces, el volumen de cada celular podría ser. No sé si ya me alcancen a escuchar. Chequen el audio. Pues bueno, ahí no sé si ya se escucha. Ok. Sí, ok. Si ya se escucha, a lo mejor igual y es a cada listo, que si ya se escucha. Entonces, pues bueno, como quiera, aquí estamos al pendiente. Aquí mi hermano Alex en cabina. Muchas gracias, hermano Alex. Y pues bueno, también gracias por sus mensajitos, porque pues así sabemos si está fallando aquí el audio o cómo andamos. Y como quiera, pues gracias por los mensajes, y pues aquí estamos al pendiente. Bendito sea Dios. Entonces, pues bueno, espero que ya se escuche bien. Listo, me dicen que ya se escucha, la hermana Tita también. Y ok, gracias a Dios. Entonces, ok, gracias por avisarnos. Comentaba acerca del ataque al Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dijo que estemos orando y velando. Por eso la serie de la oración continúa, porque Jesucristo hizo el énfasis a que estemos en oración y velando. ¿Por qué? Porque iban a venir lobos rapaces disfrazados de ovejas para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Posteriormente, el apóstol Pablo, nosotros podemos ver cómo en cada una de las iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo, él como misionero, como embajador de Jesucristo, y que llevó el evangelio a muchas partes, pues realmente a todas las partes conocidas en aquel momento, a proclamar el evangelio de Jesucristo, y ya se habían infiltrado, y el apóstol se habían infiltrado falsas enseñanzas, doctrinas falsas, falsos maestros, cartas falsas que supuestamente las mandaba el apóstol Pablo. Fíjense cuánto engaño. Falsa doctrina, que son falsas enseñanzas. Falsos maestros, que hasta acusaban y señalaban y ponían en tela de juicio y de duda el apostolado del apóstol Pablo, valga la redundancia. Y hasta falsificaban o mandaban cartas falsas con otro tipo de enseñanza para que los hermanos de ciertas iglesias dudaran. Entonces, si todo eso fue desde la iglesia primitiva, obviamente todo eso va en incremento, y ya vimos nosotros los temas en cuanto al falso evangelio, porque el evangelio nada más hay uno, que es la verdad y que es de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos ya los temas del evangelio de la prosperidad y otros muchos que dijimos no son conforme a la Biblia, y que tengamos mucho cuidado en cuanto a eso. Cuando se nos enseña algo, debe ser el filtro, debe ser la palabra de Dios. Y quien nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Lo he comentado en cada uno de los programas. Entonces, filtro, la palabra de Dios. Quien nos guía a la verdad es el Espíritu Santo, y eso debe hacer match, debe concordar perfectamente para saber que estamos en la verdad. Lo principal es la palabra, con lo que nosotros humanamente lo podemos corroborar. Y obviamente el Espíritu Santo, que es Dios, nos va a permitir y hacer sentir si estamos en lo correcto, porque es Dios mismo. Y obviamente es una confirmación sobre otra, porque el Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios para que escribieran la Biblia. Entonces,
Si algo no concuerda, cuidado, alerta, pongámonos bien atentos y que Dios nos ayude a discernir para saber qué es lo que debemos hacer. En la iglesia en las iglesias de la región de Galacia se predicaba otro evangelio que el apóstol Pablo dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó con otro tipo de doctrina? O sea, estaba totalmente indignado y molesto porque se estaban corrompiendo por completo las iglesias de la región de Galacia. En Corinto, unos estaban comercializando la palabra y pues ya había algo ahí como que de lo de la prosperidad. En Éfeso había falsos apóstoles y todo esto ya nosotros lo vimos. En la iglesia de Colosas enseñaban filosofías y no era conforme, o sea, eran filosofías y no estaban enseñando el evangelio que es conforme la palabra de Dios, y eran filosofías de hombres. En Filipos hubo enemigos de la cruz. En Tesalónica, lo acabamos de ver en esta semana, se enseñaba que ya el día del Señor había llegado y todos los hermanos espantados de que ¿cómo que el día del Señor ya llegó? Y pues nos quedamos aquí. Imagínense como si alguien dijera estas fechas de que pues ya Cristo vino y pues nos seguimos viendo todos igual y el domingo todos igual, los mismos en la iglesia, y decimos, pero pues ¿qué está pasando si estamos todos aquí? Entonces, pues era algo para ellos en aquel momento pues sumamente grave, y así en cada una de las iglesias. Y cuando el apóstol Pedro escribe estas cartas, pues nosotros podemos ver que las cartas de Pedro fueron escritas a creyentes que estaban sufriendo persecuciones externas por parte del Imperio Romano. Y era un ambiente totalmente hostil. También era un ambiente pagano. Y en las iglesias había ataques internos por esos falsos maestros que introducían herejías y libertinaje dentro de las iglesias. El evangelio verdadero estaba siendo distorsionado. Se promovía un cristianismo sin cruz, sin sufrimiento, sin santidad. ¿Te suena familiar? Había quienes usaban la gracia como licencia para pecar. Hasta parece como que es vigente y actual todo esto. Y estos falsos maestros se enriquecían con el evangelio. Haz de cuenta que están hablando de una iglesia al día de hoy, del año 2025. Pero el apóstol Pedro, como testigo ocular de Cristo, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la verdad, recordando que la fe genuina produce obediencia, santidad y esperanza viva. Porque recordemos que pues el verdadero evangelio, imagínate un evangelio sin la cruz, un cristianismo sin la cruz, sin sufrimiento y sin santidad. Pues entonces eso no es un evangelio, porque Cristo mismo sufrió y entregó su vida a favor nuestro. Sin santidad, o sea, puro libertinaje, como nada más decir, yo soy cristiano, pero mira, ni me gusta leer la Biblia, ni me gusta orar, ni me gusta ir a la iglesia, pero yo nada más quiero las bendiciones de Dios y oren por mí y quiero que bendiciones y bendiciones y bendiciones de Dios para mi vida. Eso no es ser cristiano, porque la palabra de Dios nos dice muy claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos para que seamos reconocidos verdaderamente como cristianos, como hijos de Dios? Y lo mencionaba hace un par de mensajes de días atrás, que pues son los medios de gracia principalmente. El que estemos en comunión con Dios por medio de la oración,
el ayuno, el leer de una manera de corrido, de profundidad, la palabra de Dios, no para ver a quién se la aplico, sino para hacerla mía, para vivirla y para dar testimonio, yo, donde quiera que estoy, que soy hija de Dios. Debe haber un cambio de Roxana o de la persona, un antes de Cristo y un después de Cristo. No puede la persona chocarse con la cruz, con Cristo y seguir siendo igual. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo se topó con Cristo? Lo primero fue que cayó ahí en tierra, lo primerito. Posterior, Señor, ¿qué quieres que haga? Le reconoció. Es que toparte con Jesucristo, con esa deidad, con esa autoridad, con alguien que tiene ese poder y lo que hizo a favor tuyo y seguir siendo igual, no se puede. No es posible. Y los hermanos a los que les escribe el apóstol Pedro, que estaban siendo perseguidos, no creas que los perseguían porque les caían mal o porque no los saludaron. No, los perseguían para matarlos. Los perseguían para que negaran su fe. Y por eso ellos estaban siendo dispersos. Y ellos no creas que estaban huyendo con ese miedo, ese pavor de que, ay, es que me van a matar. ¿Sabes cómo ellos iban de un lugar a otro? Proclamando el evangelio, llevando la semilla. No con temor. Si ellos perdían su vida, sabían que le estaban verdaderamente ganando, porque sabían que estaban sirviendo a Jesucristo. Y familias enteras eran llevadas al Coliseo romano para ser devoradas por fieras. ¿Y sabes qué hacían en ese momento? Entonaban himnos, alabando a Dios, mientras estaban siendo destazados. Eran aserrados, sí, sin anestesia, así en vivo y a todo color. Les iban cortando partes de sus miembros para que negaran que Jesús era su Señor. Y ellos no lo hacían. Hoy ni siquiera tenemos deseos de ir a la iglesia. Hoy ni siquiera que leíste la Biblia, ay, es que como que me da flojera. Por esta Biblia, por esto que tenemos aquí, muchos murieron, fueron a la hoguera, entregaron sus vidas por tener nosotros este tesoro, como dice la palabra, un tesoro en vasos de barro que somos nosotros. Y no valoramos lo que tenemos. Lo tenemos por tan poco. Y esos medios de gracia que te decía es, en vez de estar escuchando otras cosas del mundo, pon alabanzas a Dios. Son medios de gracia. Las alabanzas, la oración, la lectura de la palabra, el buscar la santidad, que dejes las cosas. Por eso debe ser, como dice la palabra de Dios, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ya todo es hecho nuevo. No podemos vivir con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Para Dios es que somos tibios y nos va a vomitar de su boca. No podemos vivir un cristianismo así. Y esos medios de gracia nos acercan a Dios. El ir a la iglesia, el dejar las cosas que a Dios no le agradan para vivir en su camino, buscando su rostro. Si queremos nosotros mismos cambiar por nuestras propias fuerzas, olvídalo, no vas a poder. Cuando entregas tu vida sinceramente de todo corazón a Jesucristo, es cuando eres sellado por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que mora dentro de ti el que te va a ayudar a cambiar. Y cada que te salga una mala palabra, vas a decir, no, yo ya no debo decirla. Y cada vez que quieras hacer algo malo, el Espíritu Santo te va a decir, ya no lo hagas.
Cada vez que quieras ir a algún lugar que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo te va a decir, por ahí no. Y el domingo que te quedas ahí de que, ay, hoy no voy a la iglesia, no, pues no, ni ganas tengo. El Espíritu te va a decir, vete, ¿qué estás haciendo aquí? Vete, con la familia de Dios, perteneces a la familia de Dios y es allá donde te corresponde estar, no aquí. No estás aislado, perteneces al cuerpo de Cristo y allá es donde debes estar. Vete, ándale. Y de esa forma es el Espíritu Santo el que nos va moviendo a no decir cosas que no debemos, no escuchar cosas que no debemos, no ver cosas que no debemos, porque nos redarguye, nos inquieta de cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuándo? Cuando lo tenemos dentro. ¿Cuándo? Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Cuando Dios nos permite que nos arrepintamos de cada uno de nuestros pecados. Por eso, estos hermanos a quienes es enviada estas cartas del apóstol Pedro, eran ese tipo de hermanos, que a ellos, si era necesario perder su propia vida a causa del Evangelio, estaban dispuestos a hacerlo. Al día de hoy, ¿qué sucedería si hoy fuésemos amenazados de vida o de muerte? En caso que nos dijeran, oye, ¿crees en Jesucristo? Si me dices que crees en Jesucristo, te voy a matar. O te voy a desvivir, que ahora dicen que pues uno debe decir así. Y uno decir, estar firme en su fe. Yo soy cristiana, Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor y es quien gobierna mi vida. Y decirlo fuerte y quedito. Nos hagan lo que nos hagan. Y luego que nos digan, oye, pero pues sí, ni la Biblia lees, ni vas a la iglesia. O sea, tu testimonio dista mucho a lo que tu boca y que tú crees que, o sea, y obviamente ya la persona amenazada, claro que va a decir, ay Dios mío, perdóname, pero pues no, o sea, al cabo tú sabes que muy en el fondo y todo, yo te pido perdón, al cabo sí creo en ti, pero quiero seguir viviendo. ¿Qué tipo de cristianos somos? Estos eran cristianos entregados a Jesucristo y todo eso en el tiempo que el apóstol Pedro escribe Primera y Segunda de Pedro, es lo que está sucediendo, que es más o menos en el año 65 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se promovía ya un cristianismo sin cruz, sufrimiento sin santidad. Y si alguien está en esta categoría, pídale en forma particular a Dios y examínese a sí mismo para que Dios le revele si realmente es hijo de Dios o no, porque si no, a final de cuentas, si el Espíritu Santo le revela que no, hoy es el día de salvación. Es lo hermoso de nuestro Dios, que nuestro Dios da nuevas oportunidades y que hay esa oportunidad de estar en el camino que es Jesucristo y de, como dijo Isaías, venid pues y estemos a cuentas, y de estar a cuentas con nuestro Dios y entregarle nuestra vida. Así es que fíjate lo que se promovía. Cristianismo sin cruz, sin sufrimiento, sin santidad. Usaban la gracia diciendo, es que somos cristianos, y pecaban y pecaban y pecaban haciendo lo que querían. Había falsos maestros que se enriquecían con el Evangelio. Y aquí Pedro, como el testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la verdad, recordando que la fe genuina produce obediencia, santidad y esperanza viva. Fue el apóstol Pedro quien dijo que sigamos las pisadas del Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Inclusive de ahí, de ese texto, sacaron esas líneas para hacer el himno de quiero seguir las pisadas del Maestro. ¿Te acuerdas? Quiero seguir las pisadas del Maestro. De ahí salen ese hermoso himno, salen de ese texto que el apóstol Pedro escribe.
Entonces, imagínate como punto número 1 el sufrimiento como cristiano contra o lo opuesto, un evangelio de comodidad. El falso evangelio. Algunos enseñaban que ser cristiano debería traer prosperidad y ausencia de sufrimiento. Pero el apóstol Pedro, él sabía, porque él había visto a su maestro, a Cristo, cómo él había sufrido. Y lo menos que él podía hacer era también ser partícipe de eso, porque había visto a su maestro entregar su propia vida por amor a cada uno de nosotros, y él estaba dispuesto a perder su propia vida por el evangelio de Jesucristo. Seguir a Cristo implica sufrimiento, pero este sufrimiento nos va perfeccionando. ¿Por qué este sufrimiento, cuando nosotros estamos padeciendo por Cristo, es diferente al de los demás? Amados, vámonos allá antes de Apocalipsis, poquito antes está Primera y Segunda de Pedro. Primera de Pedro 4:12. Aunque mira, yo aquí, bueno, es que aquí tengo que él ya está, pero te lo comento si Dios quiere el día de mañana, con el favor de Dios, porque él dice que ya Cristo le había dicho que ya dentro de poco él ya iba a morir. Entonces, Primera de Pedro 4:12. Amados, y ahí puedes ponerle tu nombre, Roxana, o puedes ponerle tu nombre ahí, ponle tu nombre. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, que no nos extrañe si padecemos en esta tierra, si sufrimos en esta tierra. No, que por el contrario nos gocemos. Y suena muy parecido a lo que escribió Santiago. Fíjate la similitud. Santiago 1, 3. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ¿cómo? Hasta suena como ilógico o contradictorio, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando estamos en Cristo, así son las cosas. Porque sabemos que en esta vida estamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque sabemos nosotros que somos peregrinos y extranjeros. Pero si somos muy, o sea, si solamente nos interesa lo de este mundo, pues queremos nada más que todo nos vaya bonito, queremos puras bendiciones, queremos pura prosperidad y queremos que todo sea así de color de rosa y que todo sea pura felicidad y que No, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mismo Jesucristo, Él vino con un propósito, pero Él mismo padeció. Dice que fue obediente al Padre, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y padeció y sufrió. ¿Por qué? Porque Él tenía en su mente, o sea, viendo más allá, pensando en la salvación nuestra por medio de su sufrimiento en la cruz. Son cosas que tal vez sean muy profundas para nosotros, pero el apóstol Pedro dice, amados, y ponle tu nombre, Roxana, ponle ahí tu nombre, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no te sorprendas.
de esta prueba que ha llegado a tu vida. Como que si alguna cosa extraña os aconteciese, no, ni te sorprendas. El sufrimiento no es señal de derrota, sino evidencia de nuestra unión con Cristo. Hoy muchos predican un evangelio de prosperidad sin cruz. Debemos recordar que la gloria viene después de la prueba. ¿Estamos buscando un Cristo que nos quite todo problema o al verdadero Cristo que nos acompaña en medio de la prueba? Así, cuando Daniel le dijeron que había un decreto que no podían orar más que al rey en turno, y él dijo, no, yo, como es mi costumbre, abro las ventanas y ahí en mis aposentos yo oro viendo hacia Jerusalén. Lo pescan y lo echan al foso de los leones. Y el rey Darío, preocupado, y dice, Daniel, tu Dios te podrá librar. Y lo libró Dios. Estuvo ahí, mandó sus ángeles, dice la palabra de Dios, para que le cerraran la boca ahí a los leones. Leones hambrientos, que esa era su labor. El que era precisamente para que se lo devoraran. Y ese es nuestro Dios, que manda cerrar la boca, el hocico de las fieras. Y aunque ande el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar, es nuestro Señor Jesucristo quien le cierra la boca a esos animales o al enemigo para que no toque a sus hijos. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Oye, hay una estatua de oro que mandó a hacer Nabucodonosor, inclínate y adora. Y ellos dijeron no. Dice, y si no, para que te lo sepas, rey, mi Dios nos va a librar. Y si no nos libra, haz con nosotros lo que tú quieras. Pues bueno, al horno de fuego. Y los que estaban calentando el horno, se murieron de tan caliente que estaba aquello. Y ellos, dice la palabra, que ni un cabello es más, ni su ropa olía quemado. Esas cosas que parecen imposibles, es que realmente lo son para los humanos. Eso es ilógico, es imposible, y eso el único que lo puede hacer es nuestro Dios. Entonces, eso quien lo hace es Dios. Entonces, si Dios no te libra de aquello, es porque va a estar contigo. Y dijo Nabucodonosor, oye, yo no echaron 3, pues yo ahí veo 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Era una teofanía, era Cristo ahí encarnado en aquel momento. Es como se le conoce, o lo dicen los comentaristas, los teólogos, que ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Entonces, tú no te extrañes si está muy fuerte la tormenta en tu vida, si el desierto que tú estás pasando, si la prueba es muy difícil, y si Dios no te libra de aquello, es porque Dios está contigo. No estás solo, no estás sola, está contigo. Entonces, ¿estamos nosotros buscando a Cristo? ¿A un Cristo que nos quite todo problema o al verdadero Cristo que nos acompaña en medio de la prueba? Yo pienso que es Cristo que nos acompaña en medio de la prueba, como lo tenía ya muy, muy, muy en claro el apóstol Pedro. Otro de los puntos es acerca de la santidad cristiana contra un evangelio de libertinaje. No podemos tener y servir a dos señores. No podemos servir al Señor del mundo, que es Satanás, no hay de otra, y a nuestro Dios en santidad. O estamos con uno o estamos con el otro. No hay otra opción. Porque en el falso evangelio algunos torcían la gracia de Dios para justificar una vida inmoral. No, es que mira, no pasa nada, es una copita, es un cigarrito. Ay, de vez en cuando se me salen una que otra mala palabra.
ay, si nada más voy aquí y nada más hago esto, pero poquito, y nomás peco tantito, y no es que no he dejado este pecado porque pues lo apapacho poquito, pero ya es menos que antes. Y es que mira, yo no soy como aquel, yo no soy como aquella, y yo no soy el chisme, el levantar falsos contra otras personas, no sé, hay listas de pecados en la palabra de Dios que nosotros debemos ser diferentes. Y es muy diferente cuando yo peco deliberadamente. Ay, me ofrecen una copita. Sí que tiene, yo me la tomo. Estoy pecando deliberadamente. Está un grupo de personas y empiezan con chismes a levantar falsos y a señalar entre unos y otros. Y yo estoy ahí participando, aunque nada más se está escuchando, estoy participando. ¿Qué debo hacer? Alejarme. No es conveniente que yo esté ahí. No me edifica. Y son cosas a las que yo no debo estar participando y yo estoy ahí. No conviene estar ahí. Alejarme. Entonces, no podemos estar justificando el pecado y estar recurriendo y estar cayendo en el mismo pecado. Es que no lo puedo dejar. Es que, mira, cuando es algún vicio es muy notorio, pero hay otras cosas que aunque no son notorias, el orgullo, la vanidad, el egocentrismo, la queja, el chisme, y muchos otros que también son pecado, el enojo, la ira, y obviamente pues el tomar, el fumar o estar acudiendo a lugares que no se deben, el decir malas palabras, el tener hasta los malos pensamientos, el tratar mal a las personas, etcétera. Entonces, todo eso, si nosotros, mira, y no regales este mensaje, que digas, así es fulano, así es perengano, así es tal. No, nosotros con Dios, ¿cómo estamos? Nosotros, no los demás, nosotros. Examinemos a nosotros mismos y permitamos que el Espíritu Santo nos redarguya y nos diga, mira Roxana, si tú tienes esto, ¿para qué? Ve a la palabra. Y si tú sabes que tienes esto, que si no te gusta orar, pues ora, fórzate a ti misma y ora. Si no te gusta leer la Biblia, pues entonces oblígate a leer la Biblia. Si te gusta el chisme, bueno, corta con amistades que son chismosas y aléjate. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si no te edifica, que si no te deja algo bueno, apártate. Así el Espíritu Santo nos va enseñando y nos vamos apartando de cosas o personas que no es conveniente que estemos ahí, y nos vamos acercando y empapando de la palabra de Dios y vamos creciendo en nuestra vida espiritual. ¿Sabes qué vas a ganar con ello? Paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gozo, el gozo de tu salvación, el que ames a las demás personas y puedas orar por ellos, el que puedas ayudar y servir a los demás, inclusive a quienes ni siquiera conoces, y que pueda ser un canal de bendición para con las personas que te rodean. Entonces, y eso, el Espíritu Santo es el que nos va ayudando. Entonces, ¿qué hacían estos falsos hermanos que estaban ahí en este momento? Algunos torcían la gracia de Dios para justificar una vida inmoral. Decían, no, al cabo yo ya soy salvo, Cristo murió por mí. Pero para que llevaran una vida inmoral, no. Para eso no murió Cristo. Es para que, ¿sabes que estás llevando una vida inmoral? Enderézate. Eso no es por ir por el camino de Dios. El camino de Jesucristo es angosto,
ellos están yendo por el camino ancho. Entonces, tener mucho cuidado, porque Dios nos llama a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y así el apóstol Pedro nos dice que seamos como hijos obedientes y que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia en 1 de Pedro 1:14, sino que como aquel que nos llamó es santo, también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y aquí a lo mejor tú me puedes decir, ay, es que eso, ¿cómo vamos a ser santos? Que nos hagan ahí una estatua, un nicho o algo. No, santos es apartados de las cosas del mundo y vivir exclusivamente para las cosas de Dios. Y no quiere decir que tú te dediques 100% a las cosas de Dios, no, sino que toda tu manera de vivir, pues, bueno, aquí como dice, santos en toda vuestra manera de vivir, que todo lo que hagas lo hagas para la gloria de Dios. Así desde tu quehacer, tu trabajo, tus estudios, el trato con tu familia, con tus hijos, la comida que preparas, o sea, todo lo que hagas, que seas de bendición ahí donde tú estás, con tu testimonio que tú estés hablando de Jesucristo con tu propia vida, con tu forma de ser, siendo diferente al resto de las demás personas. ¿Por qué? Porque no te estás contaminando con todas las demás personas y están viendo los demás de que, oye, mira, esa persona, pues no es chismosa, es bien puntual, es responsable, es cumplida, es trabajadora, es honesta, es respetuosa. O sea, y con todas esas características, la gente empieza a ver diferencias y es parte del testimonio. Y eso es vivir en santidad, aparte de las obras de gracia que te comentaba, que era el orar, el ir a la iglesia, el leer la Biblia, el ayunar, el escuchar alabanzas a nuestro Dios, el compartir del Evangelio de Jesucristo, el servir a nuestro Dios dentro y fuera de la iglesia. Entonces, todo eso va siendo un complemento. Y así, como nos dice el apóstol Pedro, la gracia no es licencia para pecar, sino para poder vivir en santidad. Hoy nosotros lo estamos viendo en estos programas, la verdad de la palabra de Dios es absoluta. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, la verdad en la palabra de Dios es absoluta. Hay un único Dios verdadero y un único camino para llegar al Padre. No hay nada más ni nadie más. Y es Jesucristo. Entonces es la verdad absoluta y está el Espíritu Santo, es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas que forman la Trinidad. Entonces, nosotros podemos ver cómo a través de la verdad nosotros podemos llegar al Padre. Y el día de hoy todo es relativo. Es como la gente se sienta según sus emociones, según su sentir, según cómo hayan amanecido. Y todo es relativo. En lo moral y en otras áreas, hasta en lo social, hasta en las leyes, se está infiltrando todo eso. Y con el pecado ellos dicen, no, pues es que Dios es amor. He escuchado esta frase últimamente que no, es que mira, como Dios es amor, pues así lo van catalogando y distorsionan las escrituras, porque dicen, como es un Dios de amor, nadie va a ir al infierno, porque Dios nos ama. ¿Y dónde queda que Dios es un Dios celoso y que no tolera imágenes, no tolera otros dioses? ¿Y dónde está la justicia de Dios, que Dios es justo?
¿Dónde queda la ira de Dios? Que quienes no quieren nada con nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios permanece con ellos. No es que yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Porque si están rechazando al Hijo, no tienen parte con el Padre Celestial. Entonces, ¿y dónde está la santidad de Dios? Si hay un atributo, una virtud en la cual Dios dice que es santo, 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 en 3 veces, en 3 ocasiones, es el único atributo, la santidad. Y podemos nosotros observar que en la santidad de Dios no hay pecado delante de Él. Y no deja de ser amoroso, pero Dios es justo. No deja de estar esa ira de Dios, por la cual Jesucristo vino para aplacar la ira de Dios y por medio de su sacrificio aplacarla. Pero si nadie quiere tener relación con Jesucristo, ¿cómo quieren estar en la presencia de un Dios santo? Si no quieren ahorita llevar una vida de oración, de ir a la iglesia y de estar en la presencia de Dios por medio de su palabra y conocerle más. Es totalmente ilógico. Entonces, pues para terminar, como este relativismo dice, Dios es amor, pero el amor de Dios es el que nos transforma y no nos deja igual. De tal manera que examinémonos a nosotros mismos, porque si somos igual que como éramos antes, a lo mejor no hemos sido transformados y no hemos, bueno, a lo mejor pues Cristo no mora en nosotros. Estamos viviendo una fe que transforma o una fe superficial que justifica el pecado. Entonces lo pongo ahí sobre la mesa, que sea el Espíritu Santo quien redarguya ahí en tu corazón para ver en qué situación estamos. Y pues en esta tarde, si tú dices, ay hermana, pues es que sí, o sea, Dios ha hablado a mi corazón y sí he estado en varios puntos porque el Espíritu Santo me ha hecho ver que pues sí he estado distante de las cosas de Dios. Ok, hoy es el día de salvación y gloria a Dios por ello, porque aún el Espíritu Santo te lo está revelando y gracias a Dios por ello. Y hoy es el día en que tú puedes ser transformado por completo, entregando tu vida por completo a Jesucristo, reconociendo lo que Él hizo por ti en esa cruz. Y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haberlos hecho. Perdóname, Padre, porque sé que cada pecado me alejaba más y más de ti. Pon en mi corazón ese arrepentimiento genuino para no volver a esos pecados que tú conoces que yo sigo haciendo. No quiero volver a hacerlo, Señor. Padre Santo, yo reconozco lo que Cristo vino a hacer en la cruz por mí, que Él tomó mi lugar. Él fue a la cruz, entregó su vida y derramó su sangre a favor mío. Padre bendito, sé que Él al momento de resucitar venció el pecado, la muerte y a Satanás, y con ello me regala la vida eterna. Por eso, Padre Santo, el día de hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por tu amor y perdón, y porque sé que ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahora, Señor bendito, que yo te he entregado mi vida, te he entregado mi corazón, Señor. Ahora Jesús no solamente va a ser mi Salvador, sino mi Señor, el dueño de mi vida. Y sé que ahora voy a ser sellado por el Espíritu Santo. Y es el que me va a ayudar a no volver a cometer aquellos pecados. Y me va a ayudar a leer tu palabra, a ir a la iglesia y a estar en comunión contigo, Señor bendito, por medio de la oración, Señor, cerrando mi oración en el nombre poderoso de mi bendito Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Y te comentaba cómo, ya que hiciste esta oración, la familia de la fe te espera en la iglesia. Ahí es donde nos reunimos,
la familia de la fe en una iglesia evangélica. Busca una iglesia que esté a lo mejor cerca de tu casa, y si tú dices, bueno, no sé dónde pueda congregarme o algo, mándame un mensajito y yo con gusto te puedo recomendar alguna iglesia donde puedas congregarte, donde aprendas de Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Así es que gracias a Dios por tu vida, y gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado y nos ha ayudado. Y recordándote que estamos en tu programa, Instrumento Escogido, de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Continuamos con esta hermosa serie de la oración, viendo estos puntos importantes, relevantes de primera y segunda de Pedro. Si Dios nos presta vida y salud, mañana continuamos con este tema. Y saludos y bendiciones a mis hermanos que están conectados, a Tita Maltos, Enrique Altamirano, Eliana Elisa Ucedo, Dios me los bendiga. ¿Quién más que está por aquí? Ok, ay, se me fue. Sí, ¿quién más? Ok, déjenme checar aquí si hay alguien más por acá. Y, ok, María de los Ángeles Saucedo, que estaba hace ratito. Y, ¿quién más? Mi hermana Tita Maltos. Y gracias a mi hermano Alex Chapa, que está aquí en cabina. Que Dios me los bendiga. Y seguimos orando los unos por los otros. Continuamos con este hermoso tema. Y pues que Dios nos permita, por medio de su Espíritu Santo, a estar apercibidos para lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos desenvolvernos y hacer en nuestra vida dentro del camino de nuestro Dios. Dios me los bendiga y vamos a orar para despedir el programa. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo es el que nos transforma, Señor, y nos lleva de gloria en gloria, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que solos no podemos, Señor. Gracias por nuestro bendito Salvador Jesucristo. Te amamos, Padre bendito, y gracias por cada una de las personas que están conectadas. Contesta, Padre, sus peticiones conforme tu soberana y bendita voluntad. Te amamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén y amén. Saludos, que Dios me los bendiga. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesús.